Hola amigos, empezamos una nueva semana en la que meditamos juntos la palabra de nuestro Dios y ya nos encontramos en el capítulo 3 del libro de Josué. Si puedes leer el último versículo del capítulo 2, te darás cuenta que estos espías regresan de la tierra de Jericó. Ciertamente hablan al pueblo de Israel, le dicen a Josué: el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos y además todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante nosotros. Esto genera una alegría en el corazón de Josué, en el corazón del pueblo, una seguridad de saber que Dios ya está obrando y cumpliendo su promesa de entregarles esta tierra prometida. Porque en el capítulo 3 dice que Josué se levanta muy de mañana, él, todos los hijos de Israel y parte de Sitín, y llegaron al Jordán y acamparon allí antes de cruzar. Se pusieron de inmediato a ponerse manos a la obra y salir para comenzar esta hermosa aventura de la conquista de la tierra prometida, basándose obviamente en el informe de estos dos espías que afirmaba el corazón del pueblo y de Josué en que la promesa del Señor se estaba cumpliendo. Y asimismo, los oficiales ahora toman, la autoridad en sus manos, y en el versículo 3 dan orden al pueblo diciendo que cuando vean el arca del pacto y los sacerdotes levitas llevándola, entonces ustedes salen de su lugar. Obviamente, versículo 4 nos dice que deben mantener una distancia de aproximadamente unos 900 metros, no acercarse al arca para poder ver así y saber por dónde deben ir, porque no conocen obviamente el camino, no conocen el terreno, no conocen cómo caminar, hacia dónde ir, porque es una tierra nueva. Recuerden que ellos no conocen hacia dónde van a ir, cómo van a llegar, y necesitan una guía. Y el arca iba a proporcionar esa guía. Y ahí debemos pensar muy bien las palabras. Es la presencia de Dios. El arca es la presencia de Dios en medio del pueblo, quien iba a guiar cada paso de la conquista de esta tierra prometida. Después Josué toma la palabra y les dice al pueblo: conságrense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Ya tienen el conocimiento de parte de los espías que el pueblo a quien iban a conquistar estaba atemorizado. Tienen también las órdenes de parte de los oficiales de seguir al arca del pacto. Tienen también este pueblo la orden de Josué de consagrarse. Recuerden bien y pensemos un poco en lo que Éxodo capítulo 19 nos habló acerca de esta consagración también. El poder prepararse para recibir las palabras de Dios, aquí poder prepararse, consagrarse para tomar una tierra como posesión suya, era un acto que no iba a ser solamente, autoría de ellos, sino iba a ser la autoría de parte de Dios. Por eso es que tenían que consagrarse, tenían que saber en nombre de quién iban a conquistar todo este territorio, quién iba a llevarlos, quién iba a saber, quién iba a ser el autor, el que se iba a llevar la gloria por las conquistas que iban a tener. Y después Josué en el versículo 6 le sigue diciendo a los sacerdotes: ya tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. El arca iba a ir delante del pueblo. Así siempre tenía que ser. El pueblo, recuerden, hubo un momento en que quisieron tomar la tierra prometida en sus propias manos, pero el arca del pacto no fue con ellos y lamentablemente fueron derrotados. No es así ahora. Dios estaba respaldando porque las cosas se estaban haciendo de la manera conforme a su voluntad. Y el arca iba a estar delante. En el versículo 7 sigue hablando: ya no ni Josué, ya no los oficiales, sino son las palabras solemnes del mismo Señor, del mismo Dios del pueblo de Israel. Y le dice a Josué: hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo. Además, darás órdenes a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciéndoles: cuando lleguen a la orilla de las aguas del Jordán, se detendrán en el Jordán. Y a partir de ese momento,
viene un elocuente discurso de Josué en los versículos del 9 al 13, arengando al pueblo, enseñándoles lo que Dios iba a hacer. Recuerden, el énfasis de este capítulo 3 no está en el hecho del poderío del pueblo de Israel. Si hemos seguido con atención cada uno de los versículos y lo hemos leído en la misma escritura, miraremos el énfasis de llevar toda esta conquista hacia el Señor y llevar el corazón del lector a conocer que es Dios quien los iba a introducir. El arca del pacto es una de las palabras que se mencionan mayormente en este capítulo. Es el énfasis con el cual este capítulo está queriendo enseñarnos y la palabra de Dios está queriendo mostrarnos que el pueblo de Israel no iba a poder dar un pie, primeramente si es que no era guiado por la presencia de Dios, en segundo lugar si es que no iba la presencia de Dios delante de ellos, y ahora miraremos en tercer lugar cómo el arca de pacto, cómo la presencia de Dios iba a llevarlos por un sendero seco a través del río Jordán. Dios iba a hacerlos cruzar el Jordán de la misma manera como los hizo cruzar el Mar Rojo. Dios iba a detener las aguas del río y el pueblo de Israel iba a cruzar. El grupo de guerreros iba a atravesar este río para ir en conquista de la tierra prometida. A partir del versículo 14 en adelante vemos cómo el pueblo de Israel cumple y obedece. Pero quisiera detenerme en el versículo 10. Dice que Josué añade: en esto conocerán que el Dios vivo está entre ustedes y que ciertamente expulsará de delante de ustedes a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos. Miren, el arca del pacto del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Ahora pues, tomen 12 hombres de la tribu de Israel, un hombre de cada tribu, y sucederá que cuando los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, pongan las plantas de los pies en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán quedarán cortadas, y las aguas que fluyen de arriba se detendrán en un montón. Miren ahora, dice Josué al pueblo de Israel, cómo Dios se va a manifestar, y conozcan que es Dios quien los va a liberar. El acto milagroso de cruzar el río Jordán está hablando las aguas quedarán cortadas y que fluyen de arriba. Recuerden que hay un sentido de corriente en el río Jordán de norte a sur, y Dios iba a cortar el fluido de las aguas que venían del norte hacia el sur, y por eso que el pueblo de Israel iba a cruzar a través y ver este milagro. Y lo hace en una época del año en que históricamente se conocía que el río estaba muy caudaloso, para justamente enfatizar que el cruce del río Jordán era una obra milagrosa de parte del Señor, una obra milagrosa de parte del Dios de Israel. Así termina el capítulo 3 con la obediencia y de un pueblo que mira, observa y ve con sus propios ojos cómo las aguas que venían de arriba, de la parte norte, se detuvieron y se elevaron en un montón, dice el versículo 16, a una gran distancia en Adán, la ciudad que está al lado del Ceretán, las aguas que descendían hacia el mar de Arabá, el mar salado o el mar muerto, fueron cortadas completamente, y así el pueblo pasó hasta estar frente a Jericó. Versículo 17 termina con las palabras: los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre tierra seca hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Queridos chicos, este hecho es milagroso. Este hecho, estas acciones que estamos leyendo, atesorémoslas mucho en el corazón, no las pasemos por alto. Cuando estamos estudiando y leyendo pasajes como los que estamos mirando, pasajes históricos, donde hay muchas ilustraciones, donde hay muchos detalles que se pueden perder en medio de la lectura, detengámonos y comencemos a mirar cómo habrá sido este pueblo de Israel, con qué rostro habrá cruzado cada israelita
al mirar que estaban caminando por el lecho seco de un río y que más arriba estaba un montón de aguas acumuladas y que el río se había cortado por la mitad y que el arca del pacto estaba en medio del río con los sacerdotes cargando el arca, esperando que todos pasen por tierra seca. ¿No es maravilloso mirar el obrar de Dios de esta manera? Y esto es impresionante, queridos chicos, debe ser mucho más impresionante cuando un creyente, cuando una persona toma decisión por Cristo Jesús, porque no es la decisión humana la que lo ha llevado a arrepentirse, sino es este acto milagroso, este Dios milagroso que quita la venda de los ojos, que alumbra la luz del Evangelio y una persona puede creer que Cristo Jesús es Dios. No desconfiemos de las Escrituras. Estas cosas que sucedieron no fueron alegorías, no fueron simbolismos, fueron actos reales que sucedieron de una forma milagrosa por solamente la mano del poderoso, único Dios de Israel. Nuestro Dios, el mismo Dios que estudiamos hace 2 días, que es el mismo ayer, hoy y siempre, que no cambia, que su promesa permanece por todas las edades y que ahora su pacto es afirmado en la sangre de Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro único y verdadero Dios. A Él sea toda la gloria. Señor Jesús, ayúdanos a mirarte, Señor, con los ojos de fe que tú das cuando quitas la venda de nuestros ojos. Y que este pueblo de Israel sea un ejemplo para nuestros ojos de confianza, de fe y cómo, Señor, saber que tú has actuado, saber que también actúas hoy en día. En el nombre de Jesús. Amén.